han sido identificados tanto por Rotary como por las organizaciones a nivel mundial. Para que tengan una idea, solamente no tengo datos de todas ellas, pero la malaria, a veces uno cree que pues eso existe única y exclusivamente en África y en cantidades pues menores, pero 400,000 personas mueren en África anualmente y de esos 400,000, 240,000 son niños. Así que ya ustedes saben, una de las razones por la cual Rotary y estas organizaciones han identificado entre ellas la malaria. Así que Héctor, espero que darte un poquito más de luz sobre tu preocupación, que era la tuya y la de muchos de nosotros. Entonces, por último, algo sumamente importante que estoy seguro que Edna lo va a tocar en algún momento dado, ya pronto comenzará el conteo regresivo para la celebración de nuestro 80º aniversario, el aniversario número 80. O sea que faltan 5 meses para nosotros tener esa celebración. ¿Cómo será? ¿Cuándo y dónde? Pues eso lo estaremos viendo a medida que pase el tiempo, pero sí vamos a estar incluyendo información sobre nuestra historia en las próximas reuniones. Y esa es nuestra cápsula rotaria de la noche de hoy. Muchas gracias, Juan Arturo. Ahora vamos para una sección nueva. Como le había mencionado al principio, los invito a todos, compañeros, que traigan su ambiente y su espíritu navideño en cada reunión de diciembre. Hoy, esta noche, nos acompaña un orador, pero al final la vamos a pasar súper bien. Vamos a sacar ese niño que tenemos adentro y vamos a disfrutar a través de este medio tecnológico con una musiquita. Así que esto es lo que va a ver ahorita. Así que vamos a subir nuestro espíritu, cada uno, y a seguir cuidándonos. Ahora los dejo con el compañero rotario Héctor Jiménez Walver, que estará haciendo la presentación del señor José Ramón González. Adelante, Héctor. Héctor, estás en mute. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Correcto. Muy bien. Adelante, Héctor. Lo cierto es que agradezco a Juan Arturo esa información. Cuando estemos juntos le comentaré sobre la malaria y mi contribución a eliminar la malaria en Puerto Rico. Cuando era estudiante de escuela superior y iba con mi botellita con DDT para las plantas y demás. Así que lo entiendo eso muy bien. Como ha sido mi costumbre, siempre iniciar esta breve presentación con un pensamiento, esta vez de Stephen Covey. Yo no soy un producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Conforme a cuál ha sido nuestra política de traer oradores que puedan contribuir y darnos conocimientos sobre aspectos vitales de nuestro país, de nuestra vida. Y eso ha sido algo que hemos mantenido siempre como un objetivo en este programa de oradores donde yo contribuyo, pero que tenemos la dirección de la presidenta y del vicepresidente. Y a esa lista honrosa añadimos hoy a José Ramón González. Ese era el presidente y principal oficial ejecutivo del Federal Home Loan Bank de New York. Fue nombrado en esa posición en 2014. Antes sirvió como miembro de la junta de directores de la mencionada institución y su vicepresidente desde el 2008 al 2018. Después de ejercer la abogacía por 2 años en el bufete de O'Neill y Borges, entre los años del 80 al 82, comenzó su exitosa carrera en los sectores privados y públicos, y entre los que podemos destacar la presidencia del Banco
gubernamental de fomento, prestó también servicios en el Banco Santander como presidente y principal oficial ejecutivo entre los años 86 y 89. Fue presidente de la Asociación de Bancos y la Compañía de Seguro. Además, fue un miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y síndico de la Universidad de Puerto Rico. Es graduado de la Universidad de Yale en Administración Comercial y tiene una maestría en esa misma disciplina en la Universidad de Harvard. Obviamente ya nos da una idea de con quién estamos hablando. En esa misma universidad, en Harvard, también obtuvo su grado en Derecho. Esta presentación, él va a dar una introducción y después yo le haré preguntas a sus mensajes. Y ahora dejo con ustedes a un gran amigo y persona que yo sé que va a llevar mucho conocimiento a nosotros, el licenciado José Ramón González. Adelante. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación a compartir con ustedes un rato esta noche. Esa introducción donde citaste a COVID es muy acertada para la situación de Puerto Rico, ¿no? No somos producto de nuestras circunstancias, somos producto de nuestras decisiones. Y desafortunadamente fueron malas decisiones en muchos momentos, muchas coyunturas que nos llevaron a Puerto Rico a una crisis financiera de la cual vamos a hablar, que no tuvo que haber sido, pero fue, y una vez enfrascada en ella, nos ha llevado a un proceso muy difícil, muy arduo, todavía inconcluso y todavía por determinarse su resolución final. Pero vamos a darle un poco de trasfondo, ¿no? Yo llevo, como dijo Héctor, unos 40 años en la industria financiera, en todas las funciones y todas las fases en Puerto Rico. Los últimos 7 años, sin embargo, he estado en Nueva York dirigiendo una empresa regional que cubre todas las instituciones financieras de nuestro distrito, que es el distrito de Nueva York, New Jersey, Puerto Rico y las Vírgenes, ¿no? Y desde esta posición, o estando en esta posición, fue que de Casablanca me pidieron en el 2016 que aceptara unirme a la primera constitución, agrupación de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, producto de un estatuto único que conocemos por sus siglas en inglés como PROMESA. PROMESA fue producto de un proceso muy complicado de acuerdos y compromisos de los partidos demócratas y republicanos en el Congreso durante el 2016 para proveerle a Puerto Rico un mecanismo, una herramienta para atender la crisis financiera a la cual habíamos llegado para esa fecha. ¿Qué era esa crisis financiera? Fundamentalmente Puerto Rico, que tenía unas limitaciones históricas y constitucionales de limitar la deuda a cierto porcentaje de sus rentas internas, 15% de sus rentas internas en cuanto a servicios de deuda, y que había controlado muy bien su deuda realmente hasta mediados de la década de los 90, comenzando en la segunda mitad de la década de los 90 y continuando hacia mediados de la década de los 2010, fue aumentando progresivamente en forma exagerada y descontrolada la deuda, primero para atender el servicio, proyectos que no eran rentables por sí solos, que no generaban ingresos para pagar sus obligaciones, como el tren urbano, para darles un ejemplo, o programas para los que resultaron ser más costosos de lo que se habían previsto, como el programa de salud universal en Puerto Rico, la tarjetita de salud. Todo ello fue acumulando deuda no para mejoras permanentes, sino deuda operacional para Puerto Rico, comenzando la segunda mitad de los 90, continuando en los 2000, y ya para el 2007
se crea una entidad llamada COFINA, por sus siglas en español, que no era otra cosa sino una instrumentalidad que permitía emitir deuda no para mejoras permanentes, como requiere la Constitución, sino para cubrir deficiencias operacionales del presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico. Decisión terrible, decisión fatal, decisión bipartita para no atender las realidades fiscales de Puerto Rico a raíz de la gran crisis financiera del 2008-2009, y eso pues desencadenó un crecimiento vertiginoso en la deuda, que nos llevó eventualmente a una posición donde para el 2015-2016 la administración entonces en funciones decidió que simple y sencillamente no podía sostener y continuar con el pago de la deuda según contratado, según pautado. Pero ¿qué sucede? No existía antes de Promesa ningún mecanismo jurídico adecuado, apropiado para reestructurar la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de una entidad estatal. En efecto, la Constitución de Estados Unidos no provee ese mecanismo. El Código de Quiebras de Estados Unidos tiene un artículo 9 que provee para quiebras de entidades públicas, pero no a nivel estatal, solamente a nivel subestatal, o sea, municipios, condados, corporaciones públicas, etcétera. Así es que había que crear un mecanismo nuevo, único, extraordinario para bregar con una insolvencia a nivel estatal, y Promesa fue el producto de ese análisis promovido por el Tesoro Federal, que estaba preocupado de que un incumplimiento masivo en el pago de la deuda de Puerto Rico afectara a los mercados de deuda municipales y estatales de Estados Unidos, y que eso desencadenara otra crisis financiera de mayor envergadura. Promesa, sin embargo, es un estatuto muy inadecuado en muchas partes, ¿no? Porque es producto de muchos acuerdos y componendas donde se trataron de equilibrar los intereses públicos y los intereses privados de los acreedores, los intereses públicos de los deudores y los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y en realidad pues se dan unos poderes muy limitados y muy estrechos, que podemos entrar en un momentito a conversar sobre ellos con ustedes, pero simplemente para darles una visión por encima. Es una ley en realidad que crea una junta, contrario a lo que todo el mundo dice en Puerto Rico, dice junta de control. No es una junta de control. La junta no tiene control directo sobre nada. Es una junta de supervisión fiscal. ¿Qué quiere decir eso? La junta tiene que estar trabajando en forma colaborativa con el gobierno electo de Puerto Rico, y el poder principal de la junta es el de aprobar o no aprobar el presupuesto, pero no puede obligar a hacer o no hacer una actividad o un programa específico de gobierno. Es un procedimiento muy ineficiente, porque la Junta depende de que el gobierno prepare un presupuesto, no se apruebe, se devuelva, se hagan o no se hagan los ajustes. Si el gobierno no quiere cumplirlo, hay que demandar y hay que ir a los tribunales, y todo esto conlleva lo que ustedes han visto durante los últimos 4 años, una cantidad ridícula de litigios, principalmente motivado por la inhabilidad de ya 3 gobiernos, vamos a decir, porque han sido 3 administraciones. La primera, con la cual se empezó a trabajar en el 2016, la segunda, que terminó hace año y medio con su crisis de legitimidad, y la que entró entonces, pues todas ellas con ellas se empezaba a trabajar con cierto espíritu de colaboración, pero la realidad es que tenemos un problema serio en Puerto Rico de comprender que no hay recursos para todo, y que hay que tomar decisiones de prioridades y hacer ajustes para poder atender los recursos escasos y las necesidades abundantes con las cuales trabajamos siempre. Así que ha sido un proceso muy complicado, muy accidentado, afectado por los desastres naturales que ha sufrido Puerto Rico durante este proceso.
Nosotros comenzamos, a mí me nombraron en el primer grupo de nombramiento que entró en funciones en agosto del 2016, pero ya para septiembre del 2017 que habíamos hecho bastante progreso en los primeros acuerdos y arreglos con bonistas, pero vienen los dos huracanes, Irma y María, que destrozan a la isla, nos echan para atrás tremendamente en términos de la posición financiera y fiscal de Puerto Rico. Tenemos que echar para atrás, congelar los procesos, volver a empezar, mirar de nuevo la capacidad financiera de Puerto Rico. Y luego pues nos vienen terremotos, más crisis financiera y por supuesto, para colmo de males, una pandemia este año. Todo, por supuesto, creando mayores incertidumbres económicas, mayores exigencias de servicios y mayor tirantez en los recursos. Por eso ha sido un proceso en el cual se ha ido para adelante y para atrás continuamente ajustando la capacidad de pago de Puerto Rico a las realidades emergentes de estas crisis, pero se han hecho acuerdos, se han hecho resoluciones de bonos de COFINA, de bonos del Banco Gubernamental de Fomento, se ha llegado a acuerdos con los acreedores de acueductos, alcantarillados, ha habido y se ha adelantado mucho con los bonos de obligación general de Puerto Rico y con energía eléctrica. Ha habido litigios para invalidar ciertas obligaciones que tenían ciertas dudas legales sobre sus derechos y prioridades. Y se ha litigado mucho también con acreedores que se le ha tenido que empujar y distanciar en cuanto a sus peticiones, requerimientos y acreencias. A final de cuentas, el propósito de todo esto es llegar a una reestructuración de deuda que Puerto Rico pueda afrontar de forma sostenida a largo plazo. O sea, reestructurar la deuda para que esté a tono con los recursos reales de Puerto Rico hoy, mirando hacia el futuro, no lo que se pensaba hace 10 años o hace 5 años que podía ser la capacidad de Puerto Rico. Pero para que eso sea sostenible, hay que también llevar a Puerto Rico a un equilibrio fiscal. Hay que parar lo que comenzó en la segunda mitad de la década de los 90, que es una situación de déficit estructurales continuos. O sea, se estaban aprobando continuamente gastos en exceso de los ingresos y cubriendo esos gastos excesivos con deuda. Eso es insostenible para ningún gobierno a nivel estatal dentro de un sistema como el nuestro. Eso solo es sostenible para un gobierno y solo ciertos gobiernos que tienen la capacidad de emitir moneda propia, le hace el gobierno de Estados Unidos y algunos otros gobiernos que tienen mercado para su deuda, pero no se puede hacer a nivel del estado de Nueva York, el estado de California o el estado libre asociado de Puerto Rico. Eso es insostenible bajo ningún concepto a largo plazo, y de hecho la mayor parte de las jurisdicciones similares a Puerto Rico tienen requerimientos de presupuesto balanceado como tenemos nosotros en la Constitución. Como parte del requerimiento de llegar a estados a un presupuesto equilibrado, sostenible a largo plazo, hay un requisito de volver a producir estados financieros auditados. Puerto Rico no ha producido estados financieros auditados desde el 2015-2016, que es una cosa impresentable, insostenible y demostrativa de que tenemos un problema de controles internos y de contabilidad gubernamental enorme que hay que enfocar y atender. Todo esto nos permitiría eventualmente volver a recuperar acceso a los mercados de capital. El día que tengamos una reestructuración de la deuda sostenible a largo plazo, un presupuesto balanceado, la ley de promesa dice 4 años consecutivos para poder salir de los requerimientos de promesa, la sindicatura que es promesa, y que tengamos estados financieros auditados de nuevo por 4 años consecutivos, Puerto Rico podrá volver a recuperar acceso a los mercados de capital. ¿Por qué es importante eso? O sea, Puerto Rico siempre ha necesitado acceso a los mercados de capital para construir lo que conocemos hoy día como el Puerto Rico moderno. Específicamente, toda la infraestructura que conocemos, desde las carreteras a las escuelas, a la Universidad de Puerto Rico, a los hospitales, a los puentes y a las facilidades públicas que conocemos, ha sido construido porque hemos tenido acceso a los mercados de capital desde los años 30
emitiendo bonos a largo plazo para financiar la obra pública. Y la realidad simple y sencilla es que Puerto Rico no genera suficiente ahorro interno para poder levantar los recursos solamente en Puerto Rico para esos proyectos. Y siempre hemos dependido de poder vender nuestros bonos a nivel nacional para levantar el capital necesario para cumplir con esos programas de inversión pública. Sin eso no hubiera habido el Puerto Rico moderno hoy día. Y si queremos no quedarnos estancados en lo que es hoy día Puerto Rico, tenemos que recuperar acceso a los mercados de capital. Y todo esto, al final de cuentas, lo que es necesario para volver a recuperar el crecimiento económico, que es fundamental para mantener una economía estable, una demografía estable para Puerto Rico. Hemos estado perdiendo población, perdiendo la juventud, envejeciendo la sociedad, que hace el peso mucho mayor para proveer servicios públicos si no tenemos gente joven. Así es que esto es todo fundamental que lo podamos enderezar y encaminar. Y no es meramente un juego político, no es una garata continua entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico. Esto tiene que ser un sistema colaborativo con una visión de futuro para Puerto Rico para continuar este proceso adelante. Yo serví, mi nombramiento era 3 años, yo serví 4 años en la Junta porque simple y sencillamente estábamos holding over. El presidente Trump no se enfocó en nombrar a nadie. Eventualmente yo sometí mi renuncia de que tenía que salir de la Junta a cumplir justamente 4 años en agosto 31 de este año, hace unos meses nada más, por la sencilla razón de que tengo un trabajo. La gente en Puerto Rico, cuando lo veía, a veces amigos pensaban que esto de la Junta era full time. No es full time, es un trabajo voluntario, gratuito, de servicio público, pero yo tengo un trabajo full time al cual tenía que dedicarle porque lo que hago también está muy afectado por la pandemia y somos una pieza clave, mi institución aquí en Nueva York, de la infraestructura financiera de Estados Unidos. Así que no había manera de continuar en esto, pero les aseguro pues que sigo muy pendiente del proceso, siempre accesible a mis compañeros en la Junta para proveer consejos, asistencia en lo que uno pueda, porque no hay obra más importante para Puerto Rico ahora mismo, no hay obra más importante para la administración nueva que entra en funciones en Puerto Rico en enero, que acabar de resolver los temas que tienen que resolverse con la ayuda de la Junta. La Junta no es un castigo para Puerto Rico, es algo que yo digo mucho, es una herramienta para que el gobierno de Puerto Rico pueda salir de su crisis financiera y fiscal y encaminarse al futuro. Cuando el gobierno de Puerto Rico, que esté de turno, entienda eso y se una al esfuerzo en vez de estar litigando tonterías la mayor parte del tiempo y perdiendo tiempo y dinero en esto, pues nos saldremos de este proceso. Hay gente que le molesta el costo de estos procesos, pues déjeme decirle, el costo de las quiebras es alto, pero la única forma de recortarlo es salir lo más rápido posible de él. Y la alternativa de no gastarse dinero en buenos recursos de asesores legales, etcétera, es dejar a los acreedores entonces cobrar lo que ellos quieran, que sería mucho más costoso para Puerto Rico. Así que, desafortunadamente, procesos largos, complicados, costosos, pero nos metimos en este problema, tenemos que salir de él de la forma más rápida y eficiente posible, y para eso está la Junta. Con eso de introducción, Héctor, podemos comenzar una conversación. Bueno, lo has cubierto casi todo, pero te preguntaría, después de esos 4 años que estuviste ahí en la Junta, ¿tú entiendes que la Junta va por el camino correcto para ayudar a solventar los problemas de Puerto Rico? Si no, ¿qué hay que hacer? ¿Y a qué se debe la percepción que se tiene negativa de la Junta en Puerto Rico? Muy, muy buenas preguntas y puedo definitivamente abundar sobre ellas. O sea, déjame contestar la segunda parte primero, ¿por qué la percepción negativa? La percepción negativa yo creo fundamentalmente por 2 razones. La mayor parte de la gente con quien yo he hablado pues con mucha gente, o sea, aunque no estoy viviendo en Puerto Rico ahora, tengo residencia en Puerto Rico todavía y
y excepto este año, que no voy desde febrero a Puerto Rico, iba prácticamente todos los meses por temas de la Junta, por temas de mi trabajo de día a día a Puerto Rico, así que siempre me mantenía en contacto, aparte de toda la familia extendida, de todos los amigos, etc. Y el problema grande del principio fue que lo que estaba ilustrando yo de que la gente pensaba que la Junta iba a ser un super gobierno posicionado por encima del gobierno que podía tomar decisiones por fiat para romper los tranques con los cuales hemos sufrido en Puerto Rico pues demasiado tiempo y a través de muchos gobiernos y que podíamos hacer cambios casi con una varita mágica para romper impases, ¿no? O sea, me preguntaban cosas, ¿por qué ustedes no bregan con el tema de los empleados fantasmas en la legislatura? Bueno, pues eso es un tema de micromanagement que no está absolutamente dentro de la capacidad de la Junta. La ley se diseñó de una forma, contrario a lo que piensa mucha gente en Puerto Rico, que respetara absolutamente la soberanía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y por consiguiente, yo no me puedo meter en la legislatura, decidirle que van o no van a gastar tanto dinero para contratar empleados. Así que parte de la opinión negativa yo creo que es una percepción exagerada de los poderes de la Junta, que son más macro que micro en términos de gerencia fiscal para Puerto Rico. Eso es una. La otra razón, yo creo que de la percepción negativa es el costo y el tiempo que ha tomado esto. Y ahí te tengo que decir que pudo haber sido menos tiempo y menos costosa. Parte del tema del tiempo ha sido el litigio innecesario, tengo que decirlo claramente, el litigio innecesario y recurrente del gobierno para tratar de evitar algunas decisiones necesarias en el toma y dame con el presupuesto. 100% del tiempo han perdido todos esos casos. Los han perdido. Pero hemos tenido que litigar a nivel de la juez nombrada especial de distrito, la juez Taylor Swain. El gobierno todos los casos los ha perdido, pero hemos tenido que litigarlo. Le cuesta al gobierno y nos cuesta a nosotras y que hay costos. Peor todavía, hay tiempo perdido en ese proceso. Y cuando han ido en apelación, en alzada al circuito, lo han perdido. Y cuando han ido los acreedores con los nombramientos supremos, lo han perdido. O sea, la ley está blindada, está clara, tiene sus limitaciones, pero no, ¿sabe? Vamos a trabajar con ella. O sea, se ha perdido mucho tiempo, se ha gastado mucho dinero en abogados por el litigio innecesario. La otra razón que ha tomado más tiempo, pues ya es una razón más comprensible y desafortunada, y ha sido pues la serie casi bíblica de desastres y plagas que ha tenido Puerto Rico desde que empezó la Junta en el 2016, o sea, huracanes, terremotos, pandemia ahora, crisis gubernamental donde cae un gobierno a mitad de término y tiene que empezar otro gobierno y hay que empezar de nuevo con la gente diferente a trabajar los temas. Todo eso pues ha consumido mucho tiempo, así que yo entiendo la frustración ante el tiempo y el dinero. Esas son las razones, yo creo, principales de la percepción negativa. Con respecto a qué puede hacer la Junta para mejorar, para hacer más progreso en los temas económicos y fiscales. Hay una serie de temas de reestructuración económica que hay que atender en Puerto Rico para mejorar la competitividad de Puerto Rico, que tú conoces muy bien, habiendo dirigido por décadas la Asociación de Industriales, que hemos ido perdiendo a través de los años, que hay que volver a enfocar y atender. O sea, Puerto Rico ya no tiene, como tuvo por mucho tiempo, una ventaja contributiva que sobreponía otras desventajas que Puerto Rico tenía, fueran costos de transporte, fueran costos de permisología, fueran ineficiencias en actividad gubernamental. El beneficio fiscal que teníamos bajo la sección 936 y que aún tenemos parcialmente bajo otras secciones actuales del código, te sobreponían en una época todas esas desventajas competitivas, ya no. O sea, y ahora pues hay que mirar con mucho más detalle, mucha más seriedad los temas de el costo de hacer negocio en Puerto Rico. Hay que atender temas de competitividad económica, hay que invertir en, por ejemplo, en conectividad mejor, infraestructura de telecomunicaciones mejor para sostener lo que estamos haciendo ahora mismo y el trabajo remoto que se permita, puedes hacerlo de Puerto Rico eficazmente, etcétera.
mejor confiabilidad del sistema eléctrico, etcétera. Hay que hacer una serie de cosas que mejoren la competitividad. Nosotros no podemos, nosotros digo yo, ya yo no soy nosotros, la Junta de Supervisión Fiscal no puede dictarle al gobierno que haga unas cosas o deshaga otras que mejoren la competitividad. Pero todos los años le hacíamos una lista de recomendaciones de cosas que había que atender, cosas que había que hacer para mejorar la competitividad, para encaminar a Puerto Rico a crecimiento económico, porque no solamente recuperar el balance fiscal, es sostener una economía competitiva que pueda crecer para el futuro, y eso requiere atención y esfuerzo. No va a ocurrir si no nos enfocamos en ello. Pero nos es bien difícil cambiar el status quo en Puerto Rico cuando afecta a alguien, ¿no? Siempre va a haber alguien opuesto, alguien que se queja, pero no podemos quedar como estamos, porque al final del día yo te puedo reestructurar la deuda y te puedo llevar a un equilibrio fiscal, pero no para caer de nuevo donde estamos dentro de 5 o 10 años, sino arreglamos otras cosas en Puerto Rico. ¿Con qué se tiene que cumplir para que la Junta abandone, entre comillas, a Puerto Rico? ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay unos requisitos muy específicos para liberarse de la ley de promesa, ¿no? A menos que el Congreso la fuera a eliminar, y no va a pasar porque el Congreso está muy dividido y es muy difícil que se cambie esta ley y que haya el consenso. Para salir de la ley de promesa tiene que haber los elementos que dije antes, pero para ser más específico, tiene que haber una reestructuración de la deuda de tal forma que sea sostenible el servicio de la deuda para el futuro, ¿no? Y en eso estamos más encaminados y más completos de lo que la gente piensa. Hay unos grupos de acreedores que nunca van a llegar a un acuerdo, y va a haber que hacerle un cram down en el proceso de quiebra, y van a tener que vivir con ellos. Esos son específicamente las aseguradoras de bonos en Estados Unidos, que son las que más lata dan y más se quejan. Pero, número uno, hay que reestructurar la deuda de una forma sostenible. Número dos, hay que llevar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su presupuesto público a un equilibrio fiscal por 4 años recurrente. O sea, tienes que probar que puedes cuadrar los libros y balancearlos por 4 años. Puerto Rico en realidad no ha tenido un presupuesto balanceado en los 2000, desde que estamos en los 2000. O sea, básicamente hemos estado corriendo presupuestos balanceados con one-offs, como dicen en inglés, con eventos extraordinarios o con deuda de finales de la década de los 90, para estar claro, ¿no? La última vez que lo balanceamos, tú te acordarás de esto, Héctor, fue cuando se quitó la 936, que hubo un periodo de descenso de la exención contributiva y una serie de acuerdos de pago de dividendos, que hubo unos windfalls para Puerto Rico de pago de contribuciones de las grandes compañías 936. Eso, desde entonces no ha habido presupuesto balanceado. Tienen que producirse estados financieros auditados por 4 años también. Eso es una vergüenza que no hemos podido producir estados financieros auditados desde el 2016 y ha habido un descontrol terrible. Yo creo que en el curso de aquí a final del año que viene debemos llegar a estados financieros auditados como hasta el 2019, que significaría que estamos 2 años atrasados, y quizás para el 2022 nos pongamos al día, pero tienes que producir esos estados financieros. Y finalmente la ley dice que para liberarte tienes que haber demostrado que Puerto Rico ha recuperado acceso a los mercados de capital bajo condiciones normalizadas. O sea, que Puerto Rico puede emitir bonos en el mercado de deuda público bajo condiciones normales, no bajo condiciones anormales de tasas de interés elevadísimas, de junk bonds, etcétera, ¿no? Esos son los requisitos de ley. Considerando que los gastos de la Junta, pleitos y demás, lo tiene que pagar el Estado Libre Asociado, ¿usted diría que con todo y eso es una buena inversión ese gasto para el futuro de Puerto Rico? Absolutamente, ¿no? Como dije, pudo haber sido menos, hubiera querido que fuera menos. Los causantes principales de que no fuera menos
han sido los mismos gobiernos de Puerto Rico, irónicamente, pero la realidad es que todavía, o sea, Puerto Rico tenía deuda pública emitida de unos 70 billones de dólares. Esa deuda, cuando acabemos este proceso, va a ser recortada alrededor de la mitad, más de 35 mil millones de dólares. Esa es la deuda del gobierno central, básicamente. Hay deuda de las corporaciones públicas adicionales y otras cosas que hay que sumar. Así que vete teniendo en cuenta los ahorros que he realizado este proceso, que no se puede haber realizado si no se incurren los honorarios de abogados y todos los procesos que ha habido que llevar a cabo. Pero en adición a eso, había literalmente cientos de miles de millones, más de cientos, o sea, cientos de billones de reclamaciones adicionales contractuales contra el gobierno a raíz de la erradicación de lo que se llama el título 3, la insolvencia del gobierno de Puerto Rico, ¿no? Eso va a ser recortado a pennies on the dollar, ¿no? A centavos por dólar. Así que mirándolo de cualquier forma, el gasto que ha sido en los cientos de millones de dólares del proceso, y pudo haber sido menos, pero ese gasto, que no es todo la Junta, porque el problema es que en los procesos de quiebra, los que hayan bregado con algún proceso alguna vez, el estate del quebrado, los activos del quebrado, tienen que sufragar los gastos de los acreedores también, de los abogados de los acreedores que radican sus estados, sus cuentas al tribunal y son aprobados o desaprobados. Así que los gastos directos de la Junta, que son solo una fracción menor de los gastos totales, más los gastos totales del proceso de insolvencia, todavía serían menos del 1% de lo que hubieran sido las reclamaciones contra Puerto Rico en un proceso no de insolvencia. Si no se hubiera aprobado promesa, ¿qué hubiera pasado? Vamos a ponerlo de esta forma. Si no se hubiera aprobado promesa, Puerto Rico hubiera estado abierto a demandas a granel directamente por los acreedores, que hubieran tenido el poder de obtener sentencias y luego órdenes de embargo de las cuentas del gobierno a través de los tribunales y hubieran paralizado operaciones gubernamentales en Puerto Rico. Esto ha permitido proteger las operaciones gubernamentales de Puerto Rico. Puerto Rico ha continuado operando sin que el pueblo se haya dado cuenta de que ha habido una insolvencia de esta magnitud, increíblemente. De hecho, irónicamente, porque hemos conservado el efectivo de Puerto Rico estuvo mucho mejor equipado al llegar la pandemia en marzo que cualquier estado en Estados Unidos en términos de tener recursos disponibles para inmediatamente movilizar para los gastos de la pandemia. Y hoy estaba viendo un artículo online en el Nuevo Día que mencionaba correctamente que Pierluisi va a ser el primer gobernador en décadas que entra sin una crisis de liquidez al gobierno, porque hay liquidez adecuada, porque la Junta ha conservado el efectivo para la operación de gobierno. Así que no miren los gastos, miren los ahorros y miren cómo ha trabajado el gobierno debido a que se ha podido manejar este proceso de insolvencia de esta forma. Una última pregunta antes de pasar a que los socios le puedan hacer las que puedan tener. ¿Qué usted cree del nombramiento de Peterson a la Junta? ¿Va a tener un efecto positivo o negativo? Y también, dígame qué cree, para dejar esa parte, de Natalie Yaresco, que es la directora ejecutiva. Ok, déjame contestar la segunda primero, que es más fácil. Natalie Yaresco es una profesional de calibre extraordinario. Yo lo considero de calibre internacional, o sea, así de sencillo. Nosotros entrevistamos docenas de personas para buscar un director ejecutivo. Créanme, esto es una situación, no hay precedente para lo que hemos estado llevando a cabo en Puerto Rico en la Junta de Supervisión Fiscal. Para ponérselo claramente, esta es la segunda quiebra más grande, público-privada, en la historia de Estados Unidos. La más grande fue la de Lehman Brothers, por dólares y centavos. Por número de acreedores, la de Puerto Rico es mayor, que es más complicada. Así que entendamos que estamos bregando con un problema de magnitud, tú sabes, extraordinaria. Natalie tiene una experiencia en sector público, sector privado extraordinaria, incluyendo haber sido ministro de Finanzas de un país no pequeño llamado Ucrania, aunque ella es americana, ella es de padres ucranos y tuvo esa capacidad de servir.
y es una persona extraordinariamente talentosa, con un juicio de primera, con una capacidad de trabajo extraordinaria, y ha ayudado a formar y agrupar un equipo de trabajo de puertorriqueños allí de primera. Pero ella ha sido el corazón de la empresa, y créanme que yo que brego en los círculos financieros de mayor calibre en Nueva York, ¿sabes? Hay poca gente que yo he visto de este calibre en ningún lugar, ¿no? Así que primero que tengamos eso claro. La primera junta, déjame contestar la pregunta de Peterson de la siguiente forma. La primera junta que se nombró, y el nombramiento de la junta es muy peculiar, porque era la administración de Obama, pero el Congreso estaba controlado por los republicanos. Así que el acuerdo fue, porque los republicanos no querían una junta que controlaran los demócratas, el acuerdo fue nombrar una junta que fuera bipartita desde su comienzo, y que iba el presidente nombrar de los candidatos que sometieran el liderato congresional, excepto por un candidato que sometiera directamente Casablanca. Así que la primera junta tenía un componente muy amplio y muy diverso. Los candidatos republicanos resultaron ser todos muy buenos, y en esa primera junta todavía está David Skill y Andrew Biggs, personas que se interesaron muchísimo en entender Puerto Rico, conocerlo y aprender, y han sido de primera. Y entonces un puertorriqueño también del lado republicano, que fue José Carrión. Del lado demócrata hubo otro americano, Arthur González, que a pesar de su nombre era de abuelo de ascendencia cubana, pero no habla español, pero también una persona de primera que aprendió muchísimo de Puerto Rico, ex juez jefe de quiebras del distrito de Nueva York, así que una persona con conocimiento de quiebras bárbaro. Y entonces otras personas, en la Cámara de Representantes, los republicanos se propusieron nombrar gente de Puerto Rico, José Carrión y Carlos García, y el de Casablanca se empeñaron en obtener personas que fueran puertorriqueños y que tuvieran conocimiento de la isla. Y por eso ahí estoy yo, está Ana Mato Santos, etc. Resultó eso era un grupo de 7 personas muy afín, que pudimos trabajar juntos, que pudimos resolver diferencias y enfocarnos en lo que era importante y beneficioso para Puerto Rico. El término de los primeros nombramientos venció hace año y medio, el 30 de agosto del 2019. No se nombró nada por un año. Las personas empezamos a tener que notificar que teníamos que ir dejando la Junta, y entonces pues ahora tenemos a Casablanca de Trump envuelta en los nombramientos más recientes. En el caso de la primera Junta se envolvió mucho el Tesoro Federal. En esta Junta no creo que se han envuelto tanto, pero en la Junta nuestra el Tesoro lo organizó mucho, pero lo cubrió con Casablanca y con otras áreas del gobierno, ¿no? Ahora yo creo que ha sido más un tema de Casablanca. Peterson es una persona que no le veo en su resumen, francamente, el mismo nivel o calibre de experiencia que los del primer grupo, pero ahí está, por la razón que sea. Ustedes leerán en los artículos que se escribieron cuando el nombramiento inicial las preocupaciones que ha habido, yo creo que bien fundamentadas, sobre cuál es su enfoque, y lo hemos visto en acción en las reuniones de la Junta. Pues allá iremos, pero el presidente tiene el privilegio de nombrar a quien quería, porque esa era la posición que iba para el escaño de libre nombramiento de Casablanca. Hoy salieron 2 nombramientos adicionales. Estuve viendo el Nuevo Día ahorita, justo antes de conectarme. Uno de ellos me parece que se llama John Nixon, que tuvo experiencia como director de presupuesto en Utah y creo que en Nevada ha trabajado. O sea, una persona con experiencia en administración pública fiscal. Así que ese me parece que es una persona más acertada como nombramiento. Y del lado demócrata del Senado, una persona de ascendencia puertorriqueña llamada, creo que Betty o Betsy Rosa, que es la actual presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York. Más bien su background es en administración de instituciones de educación superior, pero ciertamente esperemos que se interese, como se tiene que interesar cualquier persona que entre a esta Junta, by the way.
no lo hace por dinero porque no paga nada, no lo hace por hacer amigos porque lo que hacemos es que todo el mundo se moleste con nosotros. Lo hace por un interés genuino, si lo va a hacer en ayudar a Puerto Rico a salir de este lío, ¿no? Así es que la Junta se va a ir renovando. Yo espero que se pueda continuar este proceso en el futuro, pero tú sabes, esto está fluido en este momento, vamos a decir. Oye, muchas gracias, José Ramón, por esa magnífica exposición. Nos has traído cosas nuevas, nos has reafirmado otras que por lo menos amplían nuestro conocimiento para poder juzgar a la Junta de Supervisión Fiscal. Dejo ahora a la señora presidenta por si los compañeros tienen preguntas que hacerle a mi buen amigo José Ramón González. Gracias, Adelante, Héctor. presidenta. Muchas gracias, Héctor Jiménez Juárez, igual que gracias a José Ramón, de verdad que muy honrada y orgullosos todos de que haya trabajado durante ese tiempo por nuestra isla, por nuestro Puerto Rico, y gracias por la información brindada. Quiero saber si algún compañero tiene alguna pregunta que le quiera hacer a nuestro orador, pues Víctor Cruz, déjame quitarte el mute. Y luego Juan Arturo. No se oye, Víctor. Quítale Víctor, el no mute. se oye. No se oye. Víctor, el mute ahora. Adelante, Ahora, ¿me Víctor. escuchan? Sí. Buenas noches, señor Sí. González. Buenas noches. Gracias por compartir con nosotros su ponencia. Le he oído decir en varias ocasiones que los miembros de la Junta no cobran, o sea, no reciben dinero por su servicio. Y nosotros en Puerto Rico oímos constantemente que si la Junta le cuesta 10 millones, que si la Junta le cuesta 20 millones al gobierno de Puerto Rico, si esas son las palabras que uno escucha diariamente por ahí, porque están muchas personas en contra de la Junta, ¿verdad? Yo lo veo al revés, yo lo veo positivo que la Junta haya estado ayudando con este problema que nosotros tenemos. Y la pregunta mía es que si hay posibilidades de que usted me pueda sacar de la duda o nos pueda sacar de la duda de dónde es que el público se saca de que cuesta 10, 20 o 30 millones de dólares al año. Bueno, o sea, sale de los gastos de, número uno, hay un staff de la Junta de aproximadamente 25 personas que son empleados de la Junta allí, pero es un equipo pequeño en Puerto Rico. Y entonces están los gastos legales y hay gastos de consultores que incluyen firmas de contabilidad, incluyen asesores legales, incluyen consultores financieros. O sea que el gasto que se menciona, porque el gasto de nómina de los empleados es mínimo, tiene que ver fundamentalmente con los profesionales que cualquier entidad sometida a un caso de quiebra de la complejidad gigantesca que tiene este caso y de la cantidad de dinero que está envuelta en este caso, tiene que tener a su disposición para poder defenderse de las reclamaciones y poder pasar por los procesos de una quiebra como esta. Así es que asesores legales, asesores financieros, que es Citibank, asesores legales son un bufete llamado Proskauer Rose, que es un bufete grande de Nueva York, de los bufetes más grandes en quiebra, y asesores económicos que es McKinsey & Company, y asesores temas de contabilidad y temas de sistemas fiscales, etcétera, que es Ernst & Young. Esas son, toda esa gente pues cobra, o sea, no, de gratis no va a ser, ¿no? Claro. Debo decir que Proskauer tiene un co-counsel local en Puerto Rico, así que parte de los honorarios legales van a Puerto Rico. En Puerto Rico es O'Neill & Borges. Ernst & Young tiene oficina, usa gente de Nueva York, pero tiene oficina en Puerto Rico que también se envuelve, y así por el estilo. O sea pero eso es el gasto, en eso consiste el gasto famoso. ¿Sí? ¿Cómo no? Pues entendido. Ok. Muchas gracias. Gracias. Vamos para la siguiente pregunta con Juan Arturo Torruella y luego el compañero Fernando Fernández. Adelante, Juan. Muy buenas noches, señor González. Estoy bien claro en cuál es el trabajo principal de la Junta de Supervisión y no de Control.
Sí, me gustaría saber hasta qué nivel la Junta puede presentar al gobierno planes de desarrollo económico que sean viables para atender, obviamente, y que vayan paralelo a la responsabilidad de desarrollo económico una vez pues tengamos acceso a los mercados prestatarios, ¿no? ¿Cómo la Junta se envuelve en desarrollar programas económicos para presentárselo al gobierno, si es que eso sucede? Eso sucede todos los años. Hay informes de la Junta que se someten y que son publicados en el website de la Junta, dicho sea de paso. Los pueden ver en cualquier momento, pero todos los años, con cada presupuesto del gobierno de Puerto Rico, se le hacen recomendaciones específicas de mejoras fiscales, se le hacen recomendaciones específicas de programas de desarrollo económico, de reformas estructurales económicas. Se lo someten recomendaciones, se les recomenden planes, etcétera. Lo que pasa es que no hay obligatoriedad en nada de ello, pero si alguna vez quiere mirarlo, explore un poco el website de la Junta y ahí va a ver el más reciente o el del año pasado, todas las recomendaciones que la Junta le ha hecho consistentemente al gobierno, a los gobiernos, porque ya llevamos, como dije, 3 administraciones desde que empezó la Junta. Pero es correcto. Lo que pasa es que los gobiernos que han sido consistentemente reacios a aceptar recomendaciones, también se le hacen recomendaciones a la legislatura continuamente con respecto a proyectos de ley que someten, que no hacen sentido, que no tienen capacidad fiscal. Déjame darle un ejemplo. Esto tiene que ver más con impacto fiscal. La legislatura le dio por aprobar, por razones electorales, políticas, unas leyes para retiro temprano de empleados públicos, dando unos beneficios para los cuales no hay dinero. O sea, el sistema de retiro, no he mencionado, fue uno de los fiascos y desastres más grandes de la administración fiscal de Puerto Rico. O sea, literalmente se llevó a cero, no hay activos detrás del sistema de retiro. Lo que hay es un sistema de pay go. Todos los años hay que asignar lo que se va a pagar en pensiones. Y sin embargo, bajo esas circunstancias donde no hay nada, se pensaban dar aumento de beneficio que fue sin funding, que fue exactamente lo que llevó el sistema de retiro al colapso total después de muchos años de prácticas imprudentes. Todo eso se le señaló y se le indicó al gobierno cuando estaban por aprobar esas leyes. Entonces, vamos a seguir un ejemplo de los problemas. Se aprueban las leyes de todas formas, entonces van a la Junta tiene el poder de rechazar unas leyes, es uno de los pocos poderes afirmativos fuertes que tiene, ir al tribunal y decir que esto no es consistente con el plan fiscal aprobado y echarlos para atrás. Pero todo eso conlleva litigio, mala publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es que se gasta el dinero y desafortunadamente así es que se ignoran las recomendaciones. Pero para contestarle de nuevo su pregunta muy sencilla y directamente, todos los años se le hacen recomendaciones durante el curso del año en un proceso interactivo continuo al gobierno de índole económica y fiscal. Muchas gracias. Ahora continuamos con Fernando Fernández y luego Ángel Serrano. Adelante, Fernando. Buenas noches, señor González. Gracias por asistir con nosotros aquí esta noche. La pregunta mía, voy a tratar de hacerlo lo más sencilla posible porque creo que es un poquito compleja. Al principio de su disertación habló de que había un peligro evidente al servicio financiero general, la deuda de Puerto Rico. Claramente, pues 70 millones de pesos hacía un hueco en cualquier sitio, ¿no? Yo me imagino que mucha de esa deuda ya se ha salido de riesgo del servicio financiero, lo ha depositado en lo que se conoce en la famosa compañías de esta, ¿cómo le llaman ellos? Los junk bonds, y lo han tirado a pérdida y se lo han pasado a un valor menor a algunas otras organizaciones. La pregunta sería, de esos 70 millones, ¿cuál sería el valor que realmente actualmente tiene en el mercado, ya que se ha pasado a estas otras compañías?
Lo que se refiere usted es al hecho de que la deuda, una vez se convirtió en deuda impaga, que no fue pagada, se perdió el rating, se bajó a junk bond y obviamente comenzó a traficar a valores y precios muy bajos. Depende de cuál rango de deuda es, porque hay diferentes rangos de COFINA, bonos de obligación general, bonos de la Autoridad de Carreteras que tienen una garantía del gobierno central, bonos del sistema de retiro, que son los que peor están porque el sistema de retiro no tiene activo y se determinó recientemente por el tribunal, ya en apelación en el circuito, de que no hay un gravamen específico sobre las aportaciones del gobierno para el sistema de retiro en el futuro. Así es que varían mucho los precios, las que valor más alto, algunas ya se reestructuraron como COFINA, las que valor más alto tienen probablemente hoy día rondan, bueno, si están reestructuradas puede que estén sobre 90 porque fueron reestructuradas y fueron aplazados el pago y fue reducida la tasa de interés, pero pueden rondar desde los 80 y pico de centavos o 90 centavos por dólar en el nivel alto hasta 10 centavos o menos por dólar en el nivel bajo. En el promedio de toda la deuda probablemente estemos hablando de algo alrededor de 50 centavos por dólar, que va a ser lo que yo creo que va a ser más o menos el acuerdo cuando se resuelva todo el asunto y se vea lo que se recupera por todo el mundo, va a ser por donde va a estar. El mercado tiende a ser un muy buen indicador de dónde va a acabar una quiebra, porque los analistas estiman bastante bien las posibilidades de recuperación, particularmente luego que ha habido tanto litigio como ha habido aquí y se sabe cuáles son las incertidumbres. Así es que si la pregunta es ¿con qué servicio de la deuda va a acabar Puerto Rico comparado con lo que tenía originalmente? Va a ser probablemente con algo en una banda, vamos a decir, entre 45 y 55% de lo que era el servicio de la deuda original. Quiere decir que la pregunta realmente iba dirigida más si estos buitres iban a salir con algún profit grande o no. Si entiendo correctamente, pues si el mercado, bueno, a ese mercado van a salir. Es imposible saberlo porque depende quién compró, cuándo compró. Yo creo que la realidad es que los que compraron agresivamente al principio, antes de los problemas adicionales de Puerto Rico, los huracanes, los terremotos, la pandemia, etcétera, compraron una expectativa de una resolución más rápida de lo que ha pasado. O sea, y ellos dependen mucho del tiempo. ¿Cuándo voy a cobrar? Ellos no compran para estar aquí 5 años, ellos quieren salir en 1 año. Así que yo me atrevería a decir que nadie que compró al principio, aunque haya comprado con un buen descuento, va a estar muy contento, porque no es solo el nivel de recuperación, es cuándo recuperan. Pero es imposible saber quién compró, cuándo compró, ¿verdad? A qué precio compró. Porque el mercado es muy volátil y se ha movido mucho a través de los años, depende del tipo de deuda. Y ciertamente nadie que ha planteado que la deuda tenía que pagarse al valor nominal ha prevalecido. O sea, nadie ha podido, si esa es la pregunta básica de un hedge fund buitre, yo quiero comprar a 50 centavos por dólar porque voy a cobrar 100 centavos por dólar, nadie va a cobrar de esa forma. O sea que todo depende a qué precio compró. Hombre, si compró a 20 centavos y cobró 50, pues ganó algo, pero le va a haber tomado mucho más tiempo de lo que pensaba recuperarlo. No, aquí no. Ese es otro mito, yo creo. Aquí nadie va a salir de oro, realmente. Y lo digo no jactándome de eso, porque no es por nosotros, es por las circunstancias, el tiempo que ha tomado, las peripecias que ha pasado Puerto Rico en todo este proceso, lo que ha pasado en el mercado de bonos, todo lo demás. Esto no ha sido agradable para nadie. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos y cerramos la sección de preguntas con compañero Ángel Serrano. Sí, buenas noches. Gracias, González, por su presentación. Y a tono con lo que está comentando nuestro compañero Juan Arturo Torruella,
con relación a las recomendaciones que ustedes, la Junta, pues producen, tienen la ventaja en este caso de que esas recomendaciones van más allá de los intereses particulares de políticos, de recursos, de amistades y esas cosas y de proyectos que a veces iniciaron unos partidos y lo descontinuaron otros porque le quitaron importancia cuando en sí la idea todavía está vigente y está y se puede sacar provecho. O sea, entre ellos están los proyectos de recursos a veces que son subutilizados, entre ellos o que son deficientes, o sea, como el tren urbano, las facilidades de servicios gubernamentales, está el transporte de Vieques y Culebra, el puerto de Ponce, en donde se ha invertido mucho en un momento dado y en los presupuestos subsiguientes simplemente se ignoran o se le dan recursos ínfimos cuando realmente son recursos que si uno los desarrolla y los complementa para que sirvan para los propósitos que originalmente se crearon, pues mira, pueden servir de mucho desarrollo para pequeñas industrias, para personas que están sin algunos recursos, y eso es su medio para desarrollar y mejorar sus sistemas de su calidad de vida. También los proyectos, o sea, que ustedes promuevan proyectos de energía renovable, o que fomenten o que se encaminen hacia eso, porque eso es lo que pretende el futuro. O sea, lo que nos espera el futuro es la energía, desarrollar proyectos de energía renovable, tanto a nivel de gobierno, tanto a nivel de compañías privadas como a nivel individuales, de comunidades y esas cosas, porque eso es lo que nos va a hacer más resilientes contra los diferentes eventos atmosféricos que vamos a estar todos los años recibiendo. O sea, así que o sea, me siento bien que ustedes le sigan ofreciendo recomendaciones al gobierno, pero que no descarten quizás estas oportunidades, que quizás si hacen algún análisis de cómo nos podríamos ayudar económicamente, el desarrollo económico a través de proyectos que envuelvan esto, pues así pues, nos haría mejor. Adelante. Sí, es un buen punto y absolutamente hay muchas áreas y muchos temas que se deben y se pueden estudiar en Puerto Rico, y muchos de ellos, dicho sea de paso, lo miramos en la Junta. El tema de energía renovable, por ejemplo, es uno que se miró. El tema de las lanchas había, que fue algo que empujó a la Junta que se acabara de resolver para conseguir un contratista que hiciera el trabajo, porque el último punto mío aquí que quisiera señalar, o sea, podemos estar en desacuerdo qué proyectos son prioritarios o deben ser prioritarios o no, pero el problema realmente de Puerto Rico también es la falta de continuidad en ejecutar los proyectos. Siempre hay un sabor del mes o del año, que si el año pasado era Roosevelt Road, si este año es qué sé yo, que lo que se pone de moda, parece que le vamos a dedicar los recursos y luego no ejecutamos, no hay continuidad, no hay consistencia en la ejecución. Tenemos un problema serio en Puerto Rico en la administración pública de foco y ejecución. O sea, enfocarse en algo, continuarlo, ejecutarlo, tú sabes, llevarlo a su conclusión. Todo el mundo viene con una idea y al año siguiente alguien vino con otra idea que suena genial y nos olvidamos de Roosevelt Road, por ejemplo. Y acabamos, y bueno, y Roosevelt Road hoy, pero hace 20 años Raimi tuvimos esa misma discusión, 30 años yo creo Raimi. Y pues se hicieron algunas cosas, pero no se aprovechó lo que se pudo haber aprovechado. Y así continuamente. Así que yo les diría a ustedes que como ciudadanos conscientes
interesados, pues que tengan que también comunicarle a los políticos, a los administradores públicos de Puerto Rico, que hay que tener consistencia en la planificación y enfoque en la ejecución para llevar a cabo estos proyectos a sus objetivos finales, porque es que nos parece que podemos quedarnos enfocados en nada y por eso pues todo se queda inconcluso, se queda a media y no tiene el impacto que debería tener. Así que no, el punto está muy bien traído y es uno de frustración para mí continua, pero bueno, tenemos lo que tenemos y seguiremos haciendo lo posible por la isla. Dame una final. Adelante, Iván. Una final. Vamos. Ha sido un placer escucharlo. Primero que nada, quería expresarle que desde el principio yo vi este proyecto de promesa muy positivo. Entiendo que Alejandro García Padilla y Pierluisi lo apoyaron, y a mi mejor entender. Y creo que fue la mejor opción para Puerto Rico. O sea, a Puerto Rico se le dio una ley de quiebra estatal, cosa que no existe en Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí. Ok, la pregunta es, sabemos que el gobierno de Puerto Rico, pues, bajo la bandera que sea, pues no quiere aceptar ciertas cosas que obviamente pues responden a la política partidista y a quererle enseñarle o comunicarle al país que aquí no ha pasado nada, que aquí podemos seguir repartiendo dinero, y eso es una actitud que obviamente va en contra de todo lo que se estableció en promesa, de todo lo que está pasando, de qué es el problema financiero terrible que tiene Puerto Rico. La pregunta es, basado en esta actitud del gobierno de Puerto Rico, no sé si siga con Pierluisi ahora, ¿qué usted espera del desarrollo de la ley promesa? Hablan de liberalizarla, pero según pinta el cuadro, un gobierno que se niega a reconocer la realidad fiscal del país para complacer a las gradas. No sé si alguien va a decir, no vamos a liberalizar, vamos a ponerla más fuerte. Es mi pregunta. ¿Usted cree que eso pueda pasar? Primero que nada, debo decir que ha hecho un resumen extraordinario de la ley en su origen y las virtudes de la ley y de lo que falló. Y déjeme decirle, la ley es correcto, fue aprobada con el endoso del entonces gobernador Alejandro García Padilla y el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi. Pero también tengo que decirle que una vez entró en funciones, no era lo mismo llamar al diablo que verlo venir, y García Padilla fue el primero que empezó a dar pasos en falso y fue poco tiempo con él, pero no, y su administración estaba dispuesta y lista para ayudar el proceso, pero él no le dio el apoyo que debió haberse dado. El ahora electo gobernador Pierluisi, que iba a ser candidato, pensaba él, en la elección del 2016, pero no lo fue, fue responsable de que la ley tuviera algunas de las limitaciones que tiene, pensando dejar espacio para el gobernador de Puerto Rico manejar sus cosas. Así que él ha colaborado con la Junta como asesor durante parte de estos últimos 4 años y conoce perfectamente bien lo que es la ley y lo que hay que hacer. Yo espero que que se recuerde de ello ahora cuando esté de gobernador, pero habrá que verlo porque, de nuevo, como usted bien describió, nuestros gobernantes les gusta mucho jugar para gradas y no, aun cuando saben perfectamente lo que tienen que hacer, que es lo que molesta más, pero habrá que ver. La complicación grande que creo que tenemos en Puerto Rico, mirando hacia adelante, antes de contestarle su última pregunta, ¿cuáles son los chances de que la ley cambie? El problema grande que tenemos mirando hacia adelante es que vamos a tener un gobierno súper dividido, con una legislatura en posición de coaliciones en las cámaras y adversa posiblemente al gobernador, que es algo que no hemos visto desde los años 30 de la coalición y cosas. Y esto no es una receta para un gobierno efectivo y eficiente. Hay que estar atento a qué significa esto. Puede ser bien complicado. Con respecto a si la ley, desde el punto de vista desde Washington, va a tener chance de que la cambien, lo dudo. Los demócratas siguen en control de la Cámara, pero perdieron asientos, escaños. El Senado, pase lo que pase en Georgia, va a estar o republicano o bien cerrado de cualquier forma.
y no creo que en ese contexto y con otras prioridades Puerto Rico realmente vaya a ser prioridad y se vayan a cuajar las condiciones y las fuerzas que ocurrieron en el 2016 para conseguir un consenso para aprobar una ley que es única. La única forma que esta ley pudiera ser reabierta para discusión, honestamente, es si las condiciones financieras de algún estado en Estados Unidos se deterioraran a tal grado, y no es inconcebible a raíz de la pandemia, no es inconcebible, se deterioraran a tal grado que hubiera que atender esa situación con una ley parecida, y entonces en ese contexto se haga un arreglo más global. No lo veo, no lo veo. Es una posibilidad remota, no creo que ocurra, porque aquí, contrario a Puerto Rico, pues los estados ya están tomando las medidas antipáticas que hay que tomar para afrontar la caída en recaudo de la pandemia y las realidades, pero haber estado bien estresados, muy, muy, muy estresados con sus sistemas de retiro y con sus gastos recurrentes, porque se han colapsado los recaudos del impuesto a la venta, se han colapsado los recaudos de las tarifas de los transportes colectivos, de los impuestos sobre ingresos estatal, así que esto todavía no se ha acabado el efecto económico de la pandemia y habrá que ver, pero en ausencia de algo global o algo de una magnitud ahora mismo inconcebible que requiera atender posibles insolvencias de Estado al estilo de promesa, que no lo veo ahora, yo no creo que para Puerto Rico solo haya posibilidades de que se junten las fuerzas necesarias para cambiar esa ley. Habrá que vivir con lo bueno y lo malo que tiene. Bien, no veo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, José. Así que de parte del Club Rotario de Río Piedra y de todo el grupo de amigos, de compañeros rotarios que le escuchamos esta noche, le vamos a hacer entrega vía email de este certificado. Gracias por esa conversación y tema de la Junta de Supervisión Fiscal. Es un tema muy abarcador y grande y usted pudo aquí en prácticamente 40, 50 minutos aclarar bastantes dudas. Así que le haré llegar eso por email. Muy agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer. Ha sido muy atento y para los que no lo sepan, él está en Nueva York en este momento. Así que. Así, transmisión desde Nueva York. Definitivamente, aquí estamos. Y está en 30 grados la temperatura afuera. La próxima disfruten el calor por mí. Cuando vengas a Puerto Rico me llama para por lo menos hablar un ratito. Claro. Y van a ser las primeras navidades que no paso en Puerto Rico ahora, porque no podemos. Pero muchas gracias a todos y particularmente a ti, Héctor. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Pues muchas gracias a todos, compañeros. Son las 8:33. Quiero cerrar y antes de cerrar, quiero invitarlos a que para la próxima reunión, que es el martes 15, los cambios recientes del Código Civil, pero para que sepan, como dice el compañero Jesús Betancourt, y estoy haciendo yo en estos momentos, vamos a crear un ambiente de Navidad y de compartir. Así que los invito a que traigan su bebida favorita para cerrar la reunión o durante la reunión. Que se active el espíritu. Así que, antes de continuar, sí, te digo ahora, así que para que sepan, para la próxima reunión pueden hacer su ambiente y traer su bebida favorita, tener ese espíritu navideño, abran sus corazones, cada uno encienda la Navidad en su entorno, en su hogar, siéntase espiritualmente a gusto y los esperamos para el próximo martes, que va a estar la oradora con los cambios más importantes del Código Civil. Héctor, adelante.
sino es importante que conozcamos que ese es un tipo de conferencia que ellos le dan de día nada más, entre las 9 y las 3 de la tarde. E hicieron una excepción en el caso de la invitación nuestra para estar por la noche. O sea, estará Yolanda Varela y Francisco de Jesús hablándonos sobre unos temas que son bien importantes. Acuérdense que el Código Civil regula nuestras vidas desde antes de nacer hasta después. Y yo creo que es algo que es de sumo interés y que te cubran sobre los testamentos en una hora, porque no es largo, ni es para abogado, sino desde testamentos, desde donaciones, desde el cónyuge, como en caso de separación. O sea, hay una serie de cosas que debemos saber para nuestra salud mental y poder orientar a otra gente, que yo creo que uno del servicio que debemos dar como rotarios individualmente. Así es que Gracias, no Héctor. desperdiciemos esa oportunidad. Ok, gracias, Héctor, por exhortarnos sobre la próxima reunión. Así que son las 8:36, que nos quedamos ahora a compartir un ratito. El que guste retirarse lo puede hacer, pero ya está advertido que para el próximo martes sorpréndanos con algún detalle de Navidad. Muy bien. Dale, música, maestra. Sí, ahora. Ahí está. No olviden el poquito, los que sigo por email también. Buenas noches, cuídense, compañeros. Señor, llegó su marido, sí señor, y que le trajo un rocón, el color del león. Vamos a misa, no tengo camisa, vamos a no tengo cantón, la botellita no tiene tapita, el botellón no tiene tapón. Quítale, 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 quítale el tampón, quítale el tampón, quítale el tampón. Le quité el tapón y ahora no por las nubes. Adalberta, estaba súper. Eso es bueno que se activen para nuestras reuniones. Está rico. Sí. Llévame a la gloria mañana a las 9. Mañana a las 9, que no hay quien lo dure, que por el espacio camina la tumbe. Mañana a las 9, que no hay quien lo dure. Ya, sí, pero están... Pues sí. Ya saben que el próximo martes cambio de Código Civil y los espero. Muchas gracias. Okay. Buenas noches. Buenas noches Héctor, a todos. Tu trineo, Héctor. ¿Ah? Que traigan tu trineo. Ah, sí. Adalberta, estás en mute, igual que Víctor. Ahmed, me encantó verte, me alegro verte, Ahmed. Tom Haydon entró después. Qué rico verte, dale beso y abrazo a Eddie. Y ahora estoy... De los hijos de y mamá. ahora se me oye. Yo soy el gallo pelón. Dale, me hace falta esa tambora. Sí, Adalberta. Los instrumentos, el güiro, las maracas, la tambora para la próxima semana. Así que a cantar todo el mundo. La próxima semana, ahí estaremos. Adalberta, ahí estaremos. Mira, acuérdate. Que ahí estaremos la próxima semana con maraca y güiro. Exacto. Y la guitarra, Y la guitarra, ahí tenemos a la guitarra. Mira, un cancionero con 2 o 3 canciones, un cancionero para ponerla en el share. Claro, no olvides también tu bomba, que yo puedo decir ¡bomba! Practica, Héctor. Héctor, ayer pasé por tu casa, me tiraste una chancleta y yo me la comí creyendo que era una chuleta.
¡Bomba! Anda. Bueno, Dicen que tu boca un suelo chiquitito es. Suba mi boca a ese cielo, aunque me muera después. ¡Hola, Tere! Eje. Pues ya bueno, está saben, bueno. los veo el próximo martes, así que descansen y buenas Ok. noches. Cuídense. Buenas noches, bye bye. Gracias, Héctor. Gracias a todos, gracias a todos. Sí, por gracias a todos. Dígame. Héctor, como siempre, agradecido, ha traído siempre unos buenos conferenciantes, te lo agradecemos mucho. Excelente por demás. Sí, Sí, rieguen la gracias. voz de lo que estamos haciendo para que entren más participantes. Excelente. Eso es una Buenas combinación noches. de la presidenta, del vicepresidente y yo. Así que ahí estamos. Estuvo Bueno, sí, excelente. a los tres, Buenas a los tres. noches. Buenas noches. Bye bye. God bless you guys. Bye.